Dios te bendiga, muy buenos días. Seguimos en esta semana con esta serie de victoria. Hemos declarado un mes de victoria en distintas áreas de nuestra vida. La semana pasada estuvimos compartiendo victorias sobre nuestros pensamientos, sobre aquellas fortalezas, sobre aquellas formas y maneras de pensar que muchas veces limitan el obrar de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y en esta semana vamos a estar hablando de las emociones, ¿no? Como esa es otra área también en nosotros que necesitamos que Dios trabaje libremente, Dios nos sane, Dios nos ayude a nosotros poder manejar nuestras emociones y no ser manejados por nuestras emociones, las cuales son afectadas constantemente por todo lo que nos sucede en la vida. Y hay un salmo, un precioso salmo, el Salmo 102. Es un salmo que no se sabe quién lo escribió, pero el título del salmo dice oración de un afligido. O sea, oración del que sufre, cuando está angustiado, cuando está entristecido. Y delante de Dios es que Él derrama este lamento, ¿no? El Salmo 102, versículo 4 y 5 dice, tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Dice el versículo 5, por mi gemir quedé reducido a piel y hueso. Es alguien que está batallando tremendamente con la angustia y a causa de su aflicción siente cómo toda su vida se deteriora. Internamente, y dice que hasta piel y hueso se ve que ha sido consumido aún en su organismo, en su cuerpo. La traducción Reina Valera dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer hasta el pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Mira la expresión de cómo se ve la persona que está afligida, la persona que está entristecida. ¿Cómo está nuestro corazón? Es el tema. Acá estamos viendo en la lectura cómo estaba el corazón de esta persona que escribió el Salmo. Pero el tema es cómo está mi corazón. Vamos a nosotros a aplicar ya esta palabra. ¿Cómo está nuestro corazón? Y es muy importante el tema, así como veíamos los pensamientos, también al mismo nivel nuestras emociones. Nuestras emociones son buenas, Dios las ha creado, nos ayudan, nos facilitan, nos hacen tener el apercibimiento de lo que pasa, pero así también la devolución. Las emociones nos ayudan a nosotros a entrar en equilibrio en tanto y en cuanto las sepamos reorientar, las sepamos dirigir. Porque de lo contrario, si nuestras emociones no están bien dirigidas, bien encaminadas, son ellas las que nos llevan puesta la vida. Nos ahogan en tristeza, nos ahogan en dolor, nos ahogan en desesperación y entramos en un tiempo difícil, interior sobre todo. Por eso la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos da este consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia habla del corazón, hace referencia a nuestras emociones que están directamente ligadas a nuestra manera de pensar. Y nuestras emociones están directamente ligadas también a nuestra manera de conducirnos, de actuar. Nuestra voluntad tiene que ver allí también. Así que hay una dirección directa, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Hay otra traducción que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Me encanta esta traducción, porque es así, determina el rumbo de tu vida. Es por eso que si el corazón está herido, está angustiado, está seco, como decía recién el salmista, como lo describe, toda nuestra vida está afectada. No podemos decir las emociones nomás y todo lo demás está re bien. No, estamos todos afectados. ¿Estamos bien o no estamos bien? El Salmo 31, miren lo que dice. Porque nosotros tenemos emociones y actitudes que nos enferman la vida y también que nos envejecen.
Después estamos pagando dinero por cremas y tratamientos y muchas veces lifting y trabajar que en las arrugas, que todo lo que el paso de los años van marcando en nuestro cuerpo desaparezca, pero a veces la vejez no tiene que ver solamente con un paso del tiempo, tiene que ver con las heridas de nuestro corazón. El Salmo 31, versículos 9 y 10 dice, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado, está clamando. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamento. La tristeza está acabando con mi fuerza y mis huesos se van debilitando. O sea, la persona se ve en un estado bastante calamitoso. David está hablando aquí, el que escribe, de dos emociones fundamentales con las cuales él está batallando y que dice que lo está consumiendo. Es la angustia y es la tristeza. Hay muchas otras emociones, ¿no? Pero hablemos de estas dos que son las que muchas veces primero nos llegan ante una circunstancia adversa, ante un problema, ante una tormenta de la vida. Viene la angustia, viene la tristeza, juntamente con el temor, caminan juntas y entramos en un tiempo de batallas con ellas. Todos en algún momento de la vida tenemos que batallar con estos sentimientos. En realidad con situaciones de la vida que justamente intentan inducirnos y que caigamos allí. Y David está describiendo lo que estas emociones están produciendo en él. Describe con respecto a la angustia, dice que la vida se le va en angustia, la vida se le va en angustia, y dice, y los años se me van en lamento, o sea, se me va la vida angustiándome, se me va la vida lamentándome. Otra traducción dice, se me acortan los años por la tristeza, se lo está comiendo. Agrega, el dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo, ¿no? Es progresivo el daño, afecta a nuestros ojos. Y sí, ¿sabe por qué? Porque la visión de la vida, la visión de las cosas, la visión de la situación, muchas veces cuando estamos nosotros bajo angustia, bajo este estadio, afecta nuestra manera de ver, afecta nuestra visión. Vemos un futuro distorsionado, vemos un futuro deformado, desesperanzador, no hay salida, esto es mi perdición, aquí termina todo. Y muchas veces tenemos hasta la tendencia de perder la capacidad de analizar. Es como que nos ahogamos en un vaso de agua muchas veces al estar sumergidos en una visión desoladora. Dice, luego afecta al alma, decía, ¿no? Sus pensamientos y especialmente su voluntad. Te quita las energías, te quita las fuerzas, te quita las ganas, el deseo, el interés. Hay un desánimo desgeneralizado. Por eso nosotros debemos cuidarnos de no tomar decisiones en medio de este momento, en medio de estos tiempos de angustia, en medio de estos tiempos de tristeza. No son momentos para tomar decisiones, son momentos para ser ministrados por Dios, porque si nosotros tomamos decisiones con este cuadro en nuestra vida, no vamos a ser objetivos, no vamos a ser analíticos, no vamos a poder escuchar a Dios muchas veces. Cuando nos habla, vamos a estar aturdidos por mensajes negativos, por voces negativas, por lo que ven nuestros ojos ante un futuro quizás que no tiene salida. Y todo eso hace que se acorten las manos de Dios para nosotros. No porque Él no pueda hacerla, sino porque nosotros no le damos el lugar que debe tener Dios. Por último, decía el salmista que hasta el cuerpo, hasta su cuerpo está sufriendo. Dice, las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Otra traducción dice, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Preguntaríamos a un médico, ¿cuántas enfermedades de los huesos pueden ser causa de no haber sabido tratar correctamente con estos tres factores, con la angustia, con el dolor, con la tristeza? Las personas que sufren de los huesos, muchas de ellas son, muchas, no todas, muchas, tienen que ver con un estado emocional. Lo primero que tenemos es que ver cuál es la causa de nuestra tristeza, cuál es la causa de nuestra angustia.
En el caso de David, la segunda parte del versículo 10 lo expresa bien, lo expresa clarito. Él dice, estoy muriendo de dolor, se me acortan los años de la tristeza. El pecado me dejó sin fuerza. Fíjense, el pecado me dejó sin fuerza. No se enferma, dice, estoy consumiéndome por dentro. Porque sí, es así. El pecado es la primera causa de nuestra enfermedad en el alma. El pecado es la primera causa de nuestras enfermedades en el alma. No solo el alma se enferma, nos afecta toda la vida. El pecado nos afecta toda la vida. El salmista dice, me dejó sin fuerza, me consumió por dentro. Y hay gente que juega con el pecado, que lo minimiza, que cree que puede manejarlo, que cree que eso es una pavada, que no le da lugar y da riendas sueltas al pecado. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que su vida queda atrapada, hasta que su vida queda enredada, hasta que ve la destrucción o ve que su vida va a pique y no tiene freno y entramos en desesperación. Pero tiene que ver muchas veces el origen de este malestar en el alma, justamente, tiene que ver con el pecado. Proverbios 28 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. O sea, no podemos caminar nosotros con Dios abrazando un pecado. No podremos nunca caminar con Dios abrazando un pecado. Pero si nosotros confesamos el pecado, abandonamos el pecado, vamos a recibir misericordia, vamos a poder tomarnos de la mano de Dios nuevamente y vamos a poder caminar en bendición. Pero en tanto y en cuanto nosotros estemos aferrados al pecado, no podremos caminar con Dios. Debemos confesarlo, debemos abandonarlo y allí sí empieza un tiempo nuevo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermosa promesa! Hay promesa, el pecado es real en nuestra vida, pero hay una salida. Y es que si vamos a Dios, Dios puede perdonarnos de todos nuestros pecados. Y es tremenda la sanidad que nosotros tenemos interior a partir de que nosotros confesamos y nos apartamos de nuestro pecado. Porque Dios está muy interesado en nuestro futuro. Nuestro futuro, si caminamos en pecado, es perdición. Pero si nosotros caminamos en Dios, nuestro futuro es un futuro en bendición, en victoria. Si tú vienes a Dios pensando en lo que tú hiciste con tu vida y mientras estás viniendo a Él, Él está pensando en vos en qué hacer con tu vida desde aquí a ahora. Nosotros muchas veces miramos el pasado, pero Dios mira nuestro futuro. Un cambio de vida siempre es posible con Dios en nosotros, en nuestro diario vivir. El hijo pródigo, por ejemplo, comenzó a ser sanado y restaurado cuando vino al Padre, a su Padre terrenal, cuenta la historia, y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Allí empezó, allí hubo un nuevo comienzo para su vida. En otras palabras, cuando buscó el perdón de Dios, y también el perdón de aquel a quien había dañado en su decisión. Allí comenzó su restauración, allí comenzó. Para eso debemos nosotros quebrantar, por supuesto, el orgullo, para eso nosotros debemos humillarnos, para eso debemos buscar el perdón y allí nosotros encontraremos sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Comienza la sanidad en nuestra vida cuando comenzamos a confesar nuestro pecado, a apartarnos de aquello que no es saludable en nuestra vida espiritual y empezamos a caminar en un tiempo nuevo. Cuando uno peca contra alguien necesita pedir perdón para su sanidad. Sé que a veces eso no es sencillo, no es fácil, pero es tremendamente liberador, es tremendamente sanador y vuelve la paz a nuestra vida. Doy testimonio de eso. Cuando nosotros
venimos a Dios. Yo cuando vine a Dios y confesé mis pecados y pedí que el Señor venga a mi vida y llene mi vida, una paz inexplicable llegó a mí y me inundó. Y fue un tiempo diferente. Y ese es el testimonio de muchas personas que dicen que cuando se han entregado al Señor, cuando han buscado de Dios, cuando han confesado sus pecados, dice, dormí esa noche como nunca antes había dormido o como hace muchísimo tiempo no dormía. Una paz, sentí una paz. Entre comillas, nada había cambiado a su alrededor, pero a su vez todo había cambiado desde adentro hacia afuera. Buscar el perdón. Quizás la otra persona muchas veces ni se dio cuenta o quizás lo hizo, vaya la circunstancia, ¿no? Pero quizás la otra persona no está preparada para perdonarme si es que yo le hice algo malo, pero eso ya no es problema mío. Yo debo pedir en primer lugar perdón a Dios. Si tengo la oportunidad, pedir perdón al otro. Y si no están dadas las condiciones, Dios sabrá, nos guiará si se da ese momento, cuándo, cómo, si es viable. Pero cuando uno peca contra alguien necesita justamente pedir perdón, porque eso es sanador y es liberador. Ahora, si lo que te produce la tristeza, el dolor o la angustia es otra cosa, que no tiene nada que ver con algún pecado personal y tiene que ver con pecados quizás de otra persona hacia mí, en primer lugar, yo no debo atarme a la persona que me hizo daño. No debo atarme. Lo que hizo es problema de la otra persona. Ya no es un problema mío. No debo cargar con basura ajena. No debo cargar con lo malo del otro. Debo soltar eso. Debo desatarme. Por supuesto que duele. Por supuesto que hubiese sido bueno que las cosas sean diferentes. Pero no debo quedar anclada ahí, tengo que seguir adelante. Segundo, necesito perdonar, necesito soltar y necesito bendecir. Hacer lo que tengo que hacer y seguir adelante. Aunque la otra persona no me pida perdón jamás, ni reconozca su error. Quizá la otra persona está plantada que la que equivocada soy yo. Bueno, aún así, yo confieso a Dios, yo pido perdón, yo bendigo a esa otra persona, en este caso, y me libero. ¿Por qué cargar con el error de otra persona? ¿Por qué atarme al dolor de lo que fue, de lo que no fue, de lo que podría haber sido? La angustia y la tristeza. Si la otra persona se equivocó, ya está, soltemos. Si no perdono y me libero, quedo atado al dolor y a la angustia, y eso me va a sacar a mí desde adentro hacia afuera una herida que me va a enfermar. Una vez escuchamos una conferencia de una psicóloga en la cual dijo, cuando uno perdona, se libera, se siente mejor persona y se sana. Lo decía una profesional, ¿no? Y dijo algo más, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Quizás no dimensionamos todo lo malo que causa la falta de perdón a nosotros mismos, en nosotros mismos. El problema de la falta de perdón es que le da lugar a otra emoción destructiva. No queda ahí nomás, no se cierra ahí nomás. Es la amargura, es la amargura. La tristeza, la falta de perdón, da lugar a la amargura. Hebreos capítulo 12, 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mire con qué la compara la amargura. Una raíz venenosa que te trastorna, te confunde, te hace perder la cabeza, te enreda y por otro lado envenena, contamina, intoxica a aquellos que, no solamente a vos, sino a aquellos que comparten la vida con vos.
La amargura poco a poco nos va aislando de Dios, nos va encerrando en nosotros mismos y también nos aparta de la gente que quiere, porque la amargura misma empieza a brotarse y empieza a notarse en nosotros, cómo vemos la vida, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo nos manejamos en las cosas, qué actitud tenemos. En todo se va a notar la amargura en nosotros. Job capítulo 21 dice, 25, perdón, capítulo 21, versículo 25 dice, otros mueren amargados y sin haber disfrutado de nada. Ay, Señor, que no sea yo, no quiero. Morir amargado sin haber disfrutado de nada. La NBI dice, otros mueren con el ánimo amargado sin haber disfrutado de lo bueno. Mira lo que hace la amargura. No te hace disfrutar de nada, dice, no te hace disfrutar lo bueno. Y la otra versión dice, y el otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. No le encontró sabor a nada. ¿Cómo saber si hay amargura en nuestro corazón? Es muy importante esto. ¿Hay amargura en tu corazón cuándo? Hay temas y personas que no toleras, que quisieras evitar. Vos decís, no me hablen de tal persona. Ay, lo tuviste que mencionar. ¿Para qué lo traes acá si estamos nosotros tranquilos? O cuando hay temas, cuando dicen, no, de eso no hablemos, no, de eso no se habla. No, ese tema yo no quiero hablarlo, porque preferimos tenerlo ahí, porque al hablarlo destapa cosas que no quiero destapar, que las tengo aquí. Por eso, si yo puedo hablar de todo, aún del momento más difícil, del más duro, si yo puedo hablarlo, si yo puedo compartirlo, si yo puedo expresarlo, o hay personas con las que quizás tuve algún problema, algún inconveniente, y yo, ¿por qué no poder hablar de esa persona? No mal, hablo de mencionarla, de hablarla, de enterarme que le va bien, que creció, que prosperó, que le ascendieron en el trabajo, que está mucho mejor, que cambió de auto, o sea, no tendría que pasarme nada cuando recuerdo algunos momentos o situaciones de mi vida, ni tampoco cuando la persona en conflicto conmigo quizás está en mejoría, quizás no. Pero si hay algo y tiro algo por dentro, como un punto que nos va tirando por dentro, ahí hay un signo, algo pasa ahí. Cuando hay recuerdos que aún te producen enojo, creo que hay personas que le tocamos un tema y explotan, ¿qué te pasó? ¿Por qué saltás así? Pero si ya fue hace mucho tiempo, pero si eso ya pasó. Como que prende ahí, incendiamos algo. También en otra oportunidad podemos ver que hay amargura cuando hay eventos por los cuales aún clamás por revancha o justicia. ¿Vieron cuando muchas veces, bueno, a mí no me interesa nada, pero cómo me gustaría que algo le pase? ¿Cómo me gustaría que una ajustadita en su vida o que un pequeño sufrimiento? No grave, nada grave, pero que a veces esa parte humana en nuestra vida que quiere siempre justicia, que quiere el ojo por ojo, que quiere la condena social allí, ¿no? Cuando eso brota de nuestra vida, tiene que ser una alerta. No lo podemos permitir. Ninguna de estas cosas tienen que ser parte de un hijo de Dios. Y si llegase a estar, tenemos que ir urgente para que Dios sane nuestro corazón, para que Dios restaure nuestra vida. Terminamos con esto, algunos consejitos prácticos que nos van a ayudar a sanar el corazón. En primer lugar, debemos dejar de beber, de estar ahí constantemente consumiendo la autoconmiseración. Es una palabra media rara, quizás, ¿no? Pero es justamente aquella como de que me lleva a mí a tener siempre misericordia para mí, en un estado de victimización, en un estado de que yo, pobrecita, que a mí me hacen todo lo malo, que yo soy siempre la buena, que yo soy siempre la que me ligo todas las cosas, estoy en esa actitud, ¿no? Y esta es una costumbre de vida muchas veces en muchas personas, una manera tan común de responder ante una situación, pero sabe que no resuelve nada y nos pone en una actitud bastante estancada. Al contrario, cuesta sacar a una persona de esa actitud.
Cuando decís, bueno, listo, ya está, dale, seguí adelante. No, pero yo, estamos ahí con ese compadecerse de uno mismo siempre. Sentir lástima o apiadarse de uno mismo. Eso no nos ayuda. Eso solamente Dios puede tener misericordia de nosotros y sacarnos de donde estamos y ayudarnos en nuestra necesidad y de suplir en nuestra necesidad. Entonces, dejemos de estar en esa actitud de autoconmiseración. En segundo lugar, aceptemos lo vivido y no nos quejemos más. Miremos a esa situación y digamos, bueno, no tendría que haber sido así, podría haber sido así, se dieron las cosas así, bueno, ya está. Si es algo que ya pasó, y ya pasó, ya pasó. Y no nos quejemos más, porque es como un constante ir atrás y traerlo acá, ir atrás y traerlo otra vez acá. Eso no nos ayuda, eso no nos bendice, y lo único que hace es justamente perpetuar la amargura, la angustia, el lamentarnos por todo, y eso tampoco ni mejora nada, ni lo cambia nada, ni soluciona nada, no nos ayuda en nada. El sufrimiento es inevitable, pero esta miseria en nuestra vida es opcional y es personal. Uno decide dejar eso atrás o decide estar trayéndolo constantemente. Por otro lado, la actitud de queja no nos ayuda en nada. Al contrario, es un pecado que el Señor condena. Porque si nosotros necesitamos algo, vayamos a Dios y Dios suplirá. Pero no estar quejándonos por todo en la vida. La Biblia, la queja fue la causa principal por la que el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años por la queja. Y no pudieron conquistar la tierra prometida por esa actitud. Elimina la queja de tu vida. Nadie quiere compartir la vida con un quejoso. Así que cambiemos esa actitud. En Dios se puede cambiar esta actitud. En tercer lugar, como consejo, termina con el rencor. Hay que perdonar, hay que soltar el enojo, hay que soltar el rencor. En realidad, el rencor es enojo no resuelto. El rencor es enojo no resuelto. Efesios 4:31 dice, saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Tenemos que sacar. Eso era muy común en la vieja manera de vivir. Pero cuando empezamos a caminar con Dios, ya estas cosas no tienen lugar en nosotros. Cuando las notamos que están, tenemos que renunciar a ellas y tenemos que cambiarlas. Porque eso tiene que ver con una vieja manera de vivir, una vieja manera de pensar, una vieja manera de sentir, fuera de Dios. Pero ahora que estamos en Dios, estamos viendo la vida de otra manera, estamos queriendo que Dios realmente nos transforme y nos lleve al plan original por el cual Él nos creó. Entonces, en cuarto lugar, encuentra los propósitos divinos en lo que has vivido. Miren, no hay mayor cosa. No siempre le vamos a tener explicación a todo lo que pasamos, ¿no? Porque eso le corresponde a Dios. Sus pensamientos son mucho más altos, más anchos, más profundos. O sea, nunca tendremos la comprensión total de todo, ni entenderemos todo en esta vida. Hay cosas que Dios nos las muestra, hay cosas que quedan en sus secretos, en los secretos de Dios. Y hay otras que son revelaciones que se van dando de manera progresiva. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hay cosas que en el momento tenemos comprensión de por qué pasamos lo que pasamos. Hay otras que pasa el tiempo, por ahí días, meses, años, y decimos, ahora entiendo. Mira si se hubiera dado diferente. Menos mal que. O podemos decir, para esto quizás Dios quería que pasemos lo que pasamos. Tiene que ver con una aceptación en Dios, no es una resignación mal, sino de saber que estamos en manos de Dios y Él sabe por qué permite algunas cosas, por qué algunas cosas me pasan a mí que son diferentes a las que te pasan a vos. Si yo te cuento mi vida y mi historia y lo que viví, las cosas seguramente son diferentes, en algunas cosas podemos coincidir, pero cada uno de nosotros tiene algo especial
de sufrimiento, pero eso tiene un propósito en Dios. Cuando no conocemos a Dios podemos quedar sumergidos en depresión, en angustia, en tristeza, en amargura por lo que hemos vivido. Pero en Dios, esto es lo bueno. Cada situación difícil, cada situación adversa que nosotros, cada tormenta o cada problema tiene un aprendizaje y tiene un uso de bendición para otros en manos de Dios. El ejemplo más claro es José, ¿no? Como José, es una historia muy larga, pero era un muchacho que tuvo un sueño muy jovencito, pasó muchas cosas dentro del ámbito de la familia, cuando se fue a otro lugar, cuando estuvo preso, pasó muchas situaciones adversas. Y aún así, hubo personas que confabularon para mal contra él, que procuraron el mal para él, que le hicieron daño intencional. Pero él termina diciendo así, versículo 20 del capítulo 50, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Por supuesto, uno ve la vida de José y ve un proceso impresionante. Cuando él recibe el sueño, no estaba preparado, tenía un sueño, había una promesa, había una palabra, pero él necesitaba ser forjado, trabajado, tratado en su carácter, en sus emociones, en su fe, en su integridad, para poder pararse un día y llegar a ser el hombre bien enteramente preparado para ese llamado que tuvo o para ese sueño que tuvo inicialmente. O sea, muchas veces todas estas situaciones que él vivió, que si uno ve la historia, hay mucho de padecimiento y de sufrimiento en la vida de José. Un hombre digno de imitar, pero él no se hizo de un día para otro. Todos esos años lo llevó a estar preparado para ser el hombre que fue. Un gobernante con todo el desarrollo intelectual, la destreza en capacidades, pero también un hombre que tenía palabra de Dios y que pudo mantenerse firme aún en los momentos más difíciles. Y es tremendo porque eso de que todas las cosas ayudan para bien, como dice Romanos 8, lo vemos también aquí. Ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo, causó todo. La voluntad de Dios está por sobre todo, ¿no? Y el mal que le causaron sus hermanos, que dejaron que su corazón se llene de celos, de envidia, de rencor contra él, todo eso Dios usó para bien. Dios dispuso para bien. Y así tiene que ser en nuestra vida. Aún lo malo que quizás hoy no entienda, aún lo difícil, yo tengo que estar segura que estoy en manos de Dios y que Dios va a usar y va a procurar y va a disponer eso para bien. ¿Cómo? Y no sé. ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Y bueno, esas preguntas muchas veces no tienen respuesta en el momento. Pero después vemos cómo Dios, por medio de ese dolor, que en su momento hemos pasado, un momento difícil, nada fácil, pero Dios eso lo usa porque después podemos ayudar, comprender, guiar, orientar, acompañar a otros que están así. Y además cada prueba difícil también a nosotros nos permite desarrollar un don especial. Nosotros entramos a una prueba de una manera y siempre salimos de otra. Lo que tenemos que garantizar es que en ese proceso de atravesar la prueba, nosotros te hemos tomado de la mano de Dios. Desechemos toda tristeza, no quedemos con ninguna amargura, transitemos en comunión con Dios para que una vez acabada la prueba, eso difícil que a todos nos vienen y es inevitable, sirva para bien, para bendición en las manos de Dios y por el bien de su reino, por el bien de otro y también en lo personal, porque uno cómo adquiere experiencia a través de haber pasado situaciones, cómo uno adquiere sabiduría a través de situaciones difíciles, cómo uno adquiere espalda, fortaleza y a través de los momentos difíciles, cómo uno se puede parar confiado, tranquilo, sabiendo que Dios estará en esta prueba otra vez con nosotros y porque hemos pasado otras anteriores que Dios ya ha estado con nosotros.
Así que te animo a que trabajemos juntos en este tiempo difícil, cada uno en una situación diferente, pero ninguno está exento de estar caminando de la mano de Dios. Y que las emociones no gobiernen nuestra vida. Desechemos el temor, pongámonos en manos de Dios, confiemos en Dios, soltemos la amargura, soltemos la tristeza, caminemos en sanidad. Si hay pecado en nuestra vida, es tiempo de pedir perdón, de estar a cuentas con Dios, de empezar a caminar en un tiempo espiritual diferente, buscando a Dios y obedeciendo a Dios, porque eso es lo bueno, eso es bendición para nosotros, eso es bienestar. Podemos estar seguros, tranquilos, confiados si estamos caminando de la mano de Dios. ¿Podemos caminar sanos? Sí, podemos ser sanos. Es inevitable que a veces venga el temor a nuestra vida, pero hay que correr a Dios para que nosotros podamos ser libres del temor y tomarnos de la confianza en Dios. Que puede venir muchas veces la tristeza a nuestra vida, sí, el enojo, sí, pero todo tiene que ser bien direccionado, bien encauzado, para que después de eso no quede todo mal, sino que después de todo eso, eso pueda ayudar para bien. Que el Señor te bendiga, te dé sabiduría, que el Espíritu Santo en esta hora te haga conocerte a vos mismo y que puedas verte no con los ojos naturales, sino con los ojos de Dios. Y si hay alguna raíz de amargura, hoy es el día para ser sanado. Y si hay alguna tristeza, hoy es el día para ser sanado. Y si hay algún pecado, hoy es el día de salvación, de restauración, de perdón. Y si hay algún temor, algo que quedó pendiente, no dilates más. Comencemos a caminar en victoria con nuestras emociones sanas. Que el Señor te bendiga y muy buena semana.